Decía que luce Milton Soñés, pero en realidad yo soy Jorge Monge. Milton es un ferviente joven colaborador y militante del Comité Departamental de Diamante, y fue nuestro candidato a intendente en Valle María. Bueno, realmente es una satisfacción muy grande para este comité departamental iniciar este ciclo de charlas a través de Zoom, y haciéndolo en este caso con la jerarquía de Federico Storani, uno de los máximos exponentes de los jóvenes radicales en aquellas décadas, en esas difíciles, complejas y atormentadas décadas de los 60 y de los 70 en la República Argentina. Somos nuevos en el uso de esta tecnología, esperemos que pueda salir esto bien y darle continuidad, convertirnos, y vale la expresión, en una suerte de ciberradicales, una expresión que le escuché a Ricardo Campero hace unos años. Bueno, y vamos a continuar, antes de meternos de lleno en la exposición, en la charla de hoy. Vamos a decir que el martes venidero, 26 de mayo, a esta misma hora, 18:30, y de esta misma forma, vamos a continuar con la segunda charla referida a la Universidad Argentina y los jóvenes radicales, el surgimiento de la Franja Morada, a cargo de Ricardo Campero y nuestro amigo Rodolfo Parente, dos protagonistas directos de aquellas luchas y de aquel surgimiento de nuestra organización estudiantil universitaria. Bueno, y hoy vamos a iniciar, decíamos, con una exposición, con una charla de Freddy respecto de la política en Argentina en las décadas de los 60 y de los 70 y el surgimiento de la Junta Coordinadora Nacional. Contamos con Federico Storani, que ha sido un protagonista principal de aquella generación de jóvenes radicales que se formó en la discusión política, en el debate político, en el estudio, pero además de formarse, también se forjó en la lucha popular. Por un lado, en contra de la dictadura de Onganía, y luego, iniciada esa transición que muchos esperaban que fuera hacia una democracia estable, pero que fracasó esa transición, que si bien contó con un apoyo popular muy fuerte de los gobiernos de Cámpora, Perón, Isabel, también la juventud radical en su lucha colaboró en los inicios y participaba de movimientos junto a otras juventudes políticas, hasta que el infantilismo revolucionario, digamos, la atracción de la violencia, en particular de los montos, implicó que desandáramos un camino de colaboración y lucha con juventudes políticas. Eso es básicamente lo que esperamos, Freddy. Cuando nosotros promocionábamos esto, la gente recordaba en forma muy halagüeña esa entrevista que tuviste a mediados del año pasado en Animales Sueltos. Así que muchas gracias, Freddy, bienvenido. Seguramente es conocido por todos, no merece una presentación de mi parte. Y a los participantes, que están ya en un número bastante considerable, les decimos que pueden enviarnos preguntas en un chat que hay paralelo, y que, bueno, trataremos de darle viabilidad a la mayoría de ellas. Así que muchas gracias y adelante, Freddy. Bueno, quiero agradecerles muy especialmente esta invitación al Comité de Diamante, a vos, a todos los amigos. Es justamente lo que vos aludías, que era esas entrevistas que me hicieron el año pasado, que fueron 2 o 3, una incluso sobre fines del año pasado.
tuvieron una repercusión extraordinaria, tan extraordinaria que incluso me llegaron rebotes de lector. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿qué es lo de nuevo que había dicho? Y en realidad no había dicho muchas cosas nuevas. Pero también eso denuncia un poco la chatura, la mediocridad del debate en la Argentina, sobre todo en los medios de comunicación, que hacen toda una cuestión muy inmediata, tiene que ser un ida y vuelta muy rápido, y que no permite sacar conclusiones valederas que sean de enseñanza y de formación. Por lo tanto, yo quiero iniciar en realidad lo que fue nuestra generación, porque obviamente no es un tema individual, sino que fuimos toda una generación de militantes con adhesión, con simpatía a la Unión Cívica Radical, al radicalismo en general, con un hecho negativo. Y el hecho negativo fue que la caída del gobierno de Arturo Illia. Eso nos golpeó de manera muy, pero muy dura. Arturo Illia para nosotros ha sido un extraordinario presidente. Y lo peor no es solamente que hubiese sido derrocado de la forma como fue derrocado por la dictadura que se instauró posteriormente en el año 1966, sino que fue derrocado en la mayor de las indiferencias populares, salvo algunos sectores muy cercanos al gobierno de Arturo Illia y alguna militancia radical, pasó desapercibido. Por supuesto que se había ido generando un caldo de cultivo para que el golpe se diera. Estaban en ese momento extraordinariamente en boga algunas teorías que hizo muchísimo daño. Esas teorías fue el propio Grondona, cuando aludía a la necesidad de tener un caudillo, a la usanza del caudillo de España. Recordemos que España era Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, en una emulación, digamos, del falangismo que había existido en su momento en España, y en este caso reemplazándolo por un caudillo militar. Eso estaba, no es invento mío, estaba en las editoriales en su momento de una revista que estaba muy en boga, que era muy conocida, que era Primera Plana, que hizo muchísimo daño. Se mofaba no solamente de Arturo Illia, sino de su esposa, con algunas cuestiones extremadamente triviales, frívolas, como si la esposa, en la modestia que la caracterizaba, no usaba sombrero en algunas ceremonias o no, y el famoso tema de la caricatura que hacían sobre Illia como tortuga o con una paloma en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero yo, al solo efecto de hacer una introducción, quiero decir que el gobierno de Illia para mí fue una bisagra en la historia argentina. Uno de los mejores gobiernos, y creo que el argentino hubiese sido totalmente diferente en caso de que ese gobierno hubiese podido continuar. Cito a modo enunciativo, porque sería muy largo para una charla especial, el análisis del gobierno de Illia, pero algunas de las conquistas que hoy nosotros reivindicamos con mayor orgullo. Entre otras cosas, por ejemplo, un crecimiento espectacular de la economía, el Producto Bruto Interno. Pero si descomponemos el Producto Bruto Interno de la economía argentina en su crecimiento en ese momento, vemos que no solamente se creció por el que es el tradicional hacer económico del sector agropecuario, sino fundamentalmente el Producto Bruto Industrial. Es decir, el modelo industrial que nosotros queremos para nuestro país, porque es el que genera una cantidad de empleo, el que produce mayor movilidad social, etc., con el gobierno de Arturo Illia tuvo un énfasis muy especial, sin descuidar, por supuesto, lo que es el conglomerado agropecuario, que también creció de manera exponencial. Pero no solamente creció la economía, sino que disminuía la tasa de inflación. Y cuando se produce lamentablemente el golpe, estaba en descenso la tasa de inflación. Por lo tanto, teníamos crecimiento de la economía en el sector industrial, en el sector agropecuario, pero también disminución de la inflación y con extraordinarias obras de infraestructura. Recordemos, entre otras cosas, me toca muy de cerca que mi padre protagonizó parte de ese gobierno,
el Chocón, Cerros Colorados, Salto Grande y tantos otros emprendimientos que generaron una matriz energética argentina que todavía hoy podemos usar. Podemos mencionar, entre otras cosas, también que fue colisionar con intereses muy, muy fuertes la anulación de los contratos petroleros que había desarrollado Frondizi, que había firmado Frondizi, por considerarlos que eran leoninos a los intereses del país. Y el dictamen extraordinario que en ese sentido hizo, a quien quiero reivindicar, que fue Carlos Alconada Aramburu, que hizo un extraordinario dictamen que sirvió de base a la anulación de esos contratos petroleros. Dicho sea de paso, Alconada Aramburu fue también ministro de Educación de Arturo Illia. Podemos citar también el salario mínimo vital y móvil, que es una creación del radicalismo y que pone en ejecución el radicalismo también, y a un tema que ha sido recurrente y que apareció en esa charla a la cual vos aludías, que es el tema de que sí, el radicalismo bien podría haber sido un gobierno bueno, pero que tenía una falla en su legitimidad de origen porque estaba proscripto el peronismo. Bueno, eso es cierto. El peronismo estaba proscripto cuando se da la elección que consagra a la fórmula Illia Peretti, pero apenas Illia sube al poder, levanta las proscripciones. Tanto es así que en la elección del año 1965, ejemplo que yo di en ese momento en esas entrevistas, hay elecciones que son extremadamente parejas, con el peronismo ya no proscripto, pero sí presa de sus propias confrontaciones internas. En ese momento había una confrontación entre el propio Perón, los sectores sindicales, en particular Augusto Timoteo Bandor, y el peronismo por un escasísimo margen gana las elecciones parlamentarias del año 1965. Es decir, cuando nosotros nos dicen que nosotros estábamos con la proscripción del peronismo, es falso. En realidad lo que se hizo es algo parecido a una transición acordada, como por ejemplo puede haber sido la chilena o la española, que era lograr ciertos niveles de legalidad democrática para luego ir avanzando a la consumación completa del Estado de Derecho y del Estado democrático. Si no hubiese existido el gobierno de Arturo Illia, esas proscripciones nunca se hubiesen levantado. De hecho, fue una de las causas que motivó posteriormente el derrocamiento del gobierno de Illia, como antes había ocurrido también en parte con el gobierno de Arturo Frondizi. Quiero señalar también que en materia internacional, por ejemplo, hay algunas cosas que son banderas históricas de ese gobierno que nosotros reivindicamos, entre ellas que el gobierno se negó a enviar tropas a Santo Domingo cuando se lo exigía la primera potencia del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, con aquella frase ya histórica de Arturo Illia de que ningún soldado iba a salir a manchar las tierras de otros compatriotas latinoamericanos con una intervención armada, o la resolución 2065, que es el pilar que aún hoy estamos nosotros invocando permanentemente como la conquista más importante para que se tome el proceso de descolonización de las Islas Malvinas, que fue una obra de Lucio García del Solar como embajador y del canciller también en ese momento que hizo una obra extraordinaria como fue Miguel Ángel Zabal Ortiz. El gobierno de Illia fue un gobierno realmente ejemplar. No me quiero olvidar de un tema que es extremadamente caro en estos días, como es la famosa ley Oñatibia. Arturo Oñatibia, que fue el ministro de Arturo Illia, salteño, justamente se llama ley Oñatibia, porque es el que da los primeros pasos para la independencia farmacéutica argentina, para el establecimiento de los genéricos, y fue tan importante esa ley que debe haber sido una de las pocas leyes que fue analizada en el Senado de los Estados Unidos porque afectaba intereses de las grandes multinacionales. Hoy sí tenemos, en buena medida, una industria farmacéutica autosuficiente en gran parte del mercado que nos permite lidiar mejor con muchísimas enfermedades, se debe, entre otras cosas, a la enorme conquista que significó la ley Oñatibia en el gobierno de Arturo Illia. Pero bueno, podría
hacer un raconto mucho más largo, pero bueno, lamentablemente el caldo de cultivo se fue generando. Yo creo que a Ilia lo echaron mucho más por sus virtudes y por los intereses que había afectado y no por los supuestos defectos que le planteaban. Esta campaña en su momento, que tenía expresiones en estas revistas de amplia difusión y en algunos incipientes programas de televisión que conspiraban, fueron generando la necesidad supuestamente de un golpe de Estado y de un caudillo emergente de ese golpe de Estado. Como ustedes saben, se dio un golpe de Estado que inicialmente tuvo en el año 1966 un tinte corporativista, que puso como ministro de Economía a Salimey, que era un cursillista, de un sector sumamente retrógrado de la Iglesia Católica Argentina, con un tinte corporativista, y por supuesto con la jefatura del caudillo que emergía de las Fuerzas Armadas en ese momento, que era Juan Carlos Onganía. Por supuesto que la historia de los golpes de Estado en Argentina, y eso tiene que ver con nuestra historia y nuestro análisis histórico, nosotros siempre decimos que bueno, los golpes de Estado pueden darse de una determinada manera. De hecho, el golpe de Estado que derrocó el 6 de septiembre de 1930 a Hipólito Yrigoyen también inicialmente fue corporativo, con Uriburu a la cabeza, pero muy rápidamente mutó a liberal ortodoxo, dando lugar a lo que se conoce como la década infame, y algunas de las cuestiones que más avergüenzan a nuestra historia, y además la anulación de elecciones, como por ejemplo cuando se anuló la elección, el triunfo por Redón Guido en la provincia de Buenos Aires el 5 de abril del 31, dando a la cárcel con miles y miles de radicales y al exilio también. Bueno, en este caso, lo de Salimey duró lo que un suspiro, y posteriormente apareció nuevamente lo que ha sido el denominador común en la historia argentina cada vez que se produjo un golpe de Estado, que es el advenimiento de sectores más ortodoxos desde el punto de vista liberal, y apareció como ministro de Economía entonces Adalbert Krieger-Bacena. Adalbert Krieger-Bacena es el mismo, de la misma familia, de la misma estructura, del mismo pensamiento, que lo que puede darse una continuidad histórica de un pensamiento liberal en lo económico, no estoy hablando de liberalismo político, estoy hablando de liberalismo económico, lo que hoy podríamos decir neoliberalismo en una de sus variantes, que por supuesto lo que trataban de preservar eran intereses. Rápidamente fue para atrás con muchas de las conquistas que el gobierno de Arturo Illia había logrado y consolidado, y lo que es extremadamente triste fue con la complicidad de la burocracia sindical, que en ese momento se llamaba colaboracionista, es decir, colaboracionista del gobierno. También simultánea y paralelamente a ese derrocamiento y a esa configuración de fuerzas de un lado y de otro, se van dando fuerzas populares. Las fuerzas populares en el sector sindical, yo quiero destacar muy especialmente algunos que tuvieron un enorme protagonismo y cercanía con nosotros, con nuestra generación. En particular destaco al que fue secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, Agustín Tosco, a su adjunto, Contreras, que era radical. Tosco era más bien de un pensamiento de izquierda, un pensamiento de origen marxista, pero con una excelente relación con el radicalismo. Y también Raimundo Ongaro, que fue secretario general de la llamada CGT de los argentinos. Esto se oponía a lo que eran los colaboracionistas de la CGT que acompañaban al gobierno de Onganía y de la dictadura militar y trataban de defender las conquistas fundamentalmente de los trabajadores. Y en el ámbito político se iba generando un caldo de cultivo cada vez más fuerte acerca de la necesidad de cambiar formas de resistencia a la dictadura, porque si no parecían como excesivamente inoperantes ante lo que tenían. Para decirlo blanco sobre negro y ser muy claro al respecto. Nosotros teníamos un gran respeto, por supuesto, por figuras como Ricardo Balbín, presidente del Comité Nacional de nuestro partido.
Pero nosotros pensábamos que el radicalismo, tal cual como estaba, era una maquinaria electoral que se hacía mientras existiera democracia. Pero cuando venía una dictadura, mostraba cierta inutilidad en su accionar, salvo expresarse, que no era poca cosa, en algunas declaraciones que generalmente eran acertadas, pero que no servían, digamos, para desestabilizar a un poder militar. De allí es que, cuando se dio un conjunto de acontecimientos, yo ahora quiero hacer una pausa y poner un poco en contexto internacional también esto, porque fue muy importante, un caldo de cultivo. Todo el mundo dice que el que no vivió la década de 60 no vivió. Y yo no es que me quiera rodear, pero la verdad que sí, la década del 60 fue extremadamente de todo punto de vista. En el año 1968 tuvimos 3 acontecimientos. Uno en la cuna de civilización occidental prácticamente, como es Francia, con el Mayo francés del año 1968, con el surgimiento de nuevas ideas, con el debate, por ejemplo, que se dio, que nosotros consumimos entre Jean-Paul Sartre y Cohn-Bendit, que era el líder, digamos, de aquella revuelta inicialmente estudiantil, que luego puso en vilo al gobierno nada menos que de un héroe de la Segunda Guerra Mundial, como fue Jacques de Gaulle, en Francia. Pero también del otro lado de la cortina, con lo que fue la llamada Primavera de Praga, la invasión por parte de los países del Pacto de Varsovia, que era el otro gran conglomerado que existía en ese momento en contraposición a la Organización del Tratado Atlántico Norte, cuando en Checoslovaquia, en ese momento era Checoslovaquia, porque tanto la República Checa como Eslovaquia estaban unidas y estaban con un régimen socialista, fundamentalmente el Partido Socialista Checo, el Partido Comunista Checo, con el liderazgo de Alexander Dubček, intentó una cantidad de reformas que llamaba socialismo con rostro humano. Y eso no fue tolerado por los políticos, que lograron la complicidad del resto de los países del Pacto de Varsovia y aplastaron terriblemente a lo que fue la Primavera de Praga. Recuerdo simplemente como una cuestión anecdótica, pero no es anecdótica, sino como una referencia, la Plaza de Wenceslao, la principal plaza de la ciudad, hermosa ciudad de Praga, se prendió fuego a lo bonzo, un estudiante que se llamaba Jan Palach, y que fue el símbolo de la resistencia. Posteriormente hay un libro que seguro la mayoría de ustedes habrá leído, que es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, donde describe la situación pre-Primavera de Praga, durante la Primavera de Praga y posteriormente la represión que se produjo por parte del Pacto de Varsovia y en particular los soviéticos. Entonces tenemos el Mayo francés del año 1968, la Primavera de Praga, que produce incluso una división dentro de lo que era el propio comunismo internacional. Aparece lo que se llama el eurocomunismo, fundamentalmente con anclaje en el Partido Comunista Italiano, que era el más importante de los partidos comunistas de Occidente, que venía de la línea de Palmiro Togliatti, de Berlinguer, que en ese momento era el líder del Partido Comunista Italiano, pero también produce una división en el Partido Comunista Francés y también una división en el Partido Comunista Español. Por lo tanto, esa situación mundial hay que darle un ingrediente fuerte latinoamericano, porque también debo ser franco y sincero. Nuestros debates de aquella época tomamos todos estos temas, pero los pasamos por el tamiz de nuestra propia realidad. Y, por ejemplo, si una de las reivindicaciones del Mayo francés era que hacer el ocio en una sociedad de consumo, no era realmente el problema que teníamos los argentinos, que era cómo conseguir trabajo, cómo vivir, etc. Por lo tanto, una concepción mucho más nacional fue la que nos identificó a nosotros y que comenzó a ser un reguero de polvo por toda América Latina. Utilizo como también uno de los ejemplos del contexto internacional lo que ocurrió en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, en el Distrito de México. Allí,
del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, el presidente Luis Echeverría Álvarez, mexicano, se produjo una brutal represión. Se calcula que más de 500 personas fueron asesinadas. También ha sido documentado por diferentes libros, por diferentes películas, etcétera, que no hace falta que yo redunde mucho más. Pero todo eso era un caldo de cultivo que también se produjo con un alza de expresiones de luchas estudiantiles que proclamaba ya nuestra reforma universitaria del año 1918, que era la unidad obrero-estudiantil. Vale la pena poner en claro que en el año 1968 se cumplían justamente 50 años, en el 50 aniversario de la reforma universitaria. Y que eso produjo una organización extraordinariamente amplia en todo el territorio nacional de intentos de celebrar el aniversario, de conmemorar el aniversario de la reforma universitaria, que fue duramente reprimido por la dictadura. A modo simplemente de anécdota, recuerdo que Arturo Illia, que en ese momento se encontraba en la ciudad de Rosario, fue reprimido por fuerzas policiales, y hay una foto muy emblemática donde aparece él cayéndose al recibir un chorro de agua uno de los tanques que reprimía. Es decir, Arturo Illia estaba, después de haber sido derrocado en la militancia de las reivindicaciones, las banderas más importantes que nosotros podíamos desarrollar. Pero aquí sí me detengo, porque ese año 1968 ya mostraba incipientes apariciones de distintos grupos juveniles, radicales, que planteaban la necesidad de una resistencia mucho más dinámica y activa a la dictadura militar de Onganía. Empezamos a conectarnos de un modo u otro, sabíamos de la presencia que había en Santa Fe, que había en Córdoba. Por supuesto, Córdoba siempre fue un epicentro de luchas populares, pero en realidad las revueltas estudiantiles comienzan a darse en Rosario, antes en Corrientes, y se produce el asesinato de un estudiante rural, posteriormente un estudiante también en Rosario, Blanco. Posteriormente anteriormente se había dado la muerte de Santiago Pampillón en Córdoba. Por supuesto, este caldo de cultivo que se estaba generando en todo el país desde el punto de vista del movimiento estudiantil, había muchísimos estudiantes de origen radical que empezaron a nuclear. Con el tema de la reforma universitaria fue un argumento, una razón, un pretexto para emerger y tener algunas formas de postura de resistencia más claras, más evidentes a la dictadura militar, y también lo que fue la conformación de lo que anteriormente se conoce como Franja Morada. Quiero decir que Franja Morada nace en el año 1968, sobre esto hay muchas teorías que se han dado, dónde nace primero, después, en realidad existía Partido Reformista Franja Morada en Córdoba, un gran historiador sobre esto, que en realidad es una forma de aparición casi simultánea en varios lugares, donde no hay una preeminencia total y absoluta. Lo cierto es que la Franja Morada en algunos lados, en el caso donde yo militaba, que era la Universidad Nacional de La Plata, se llamaba Nacional Reformista, Franja Morada, y comprendía no solamente estudiantes de origen radical, sino también algunos socialistas e incluso anarquistas que habían tomado parte de las ideas del bando francés del año 1968. Pero en general había una preeminencia radical. Esto no es un hecho casual, porque también en esa época los distintos jóvenes radicales intentaban establecer formas de coordinación de la lucha. Y así, siguiendo algunos otros intentos, es que aparece la incipiente conformación, en esa reunión ya memorable de Setúbal, de la coordinadora. Como el nombre lo indica, la coordinadora aspiraba a hacer eso, era coordinar la lucha de jóvenes radicales en todo el territorio nacional que se sentían agredidos por la dictadura y que reivindicaban un pensamiento radical y que reivindicaban
fundamentalmente lo que había sido el gobierno de Arturo Illia. Por supuesto que con el transcurrir del tiempo, la coordinadora se fue siendo una organización mucho más eficiente, más eficaz, y tomó la fisonomía de una organización dentro de otra organización. Dentro del partido, la coordinadora. Quiero destacar, por supuesto, la presencia en ese caso también de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín en ese momento era presidente del comité de la provincia de Buenos Aires y era extremadamente sensible a muchas de las cosas que nosotros desarrollábamos. Ya tenía un planteo crítico respecto a la conducción en ese momento por la ineficiencia en cuanto a plantear una resistencia al gobierno militar, pero había producido todavía una ruptura con lo que era el sector organizado por Balbín y por quienes lo acompañaban. Por eso es que la coordinadora es preexistente, esto tiene que ser claro, la coordinadora es preexistente a la fundación misma del movimiento de renovación y cambio, que se da recién posteriormente en la ciudad de Rosario, y que allí sí concurren muchísimos hombres y mujeres, entre los cuales yo no quiero dejar de recordar a mi propio padre, que tuvo un papel muy importante, a Aldo Tesio, y bueno, muchísimos más, a Felipe Llaver, a tantos otros de todo el país, con el liderazgo que comenzaba a emerger de Raúl Alfonsín, por justamente la figura del distrito más importante que es la provincia de Buenos Aires. Pero antes de llegar a ese momento, me detengo algunos años antes en la conformación de la coordinadora. La coordinadora comenzó a hacer una estructura, una organización, entre sus emergentes, bueno, ya todos conocemos, a Changi Cáceres en Santa Fe, a Ricardo Laferriere en Entre Ríos, a los hermanos Sturring, a Marcelo, fundamentalmente también en Santa Fe, a Aníbal Ronaldo en Rosario, al Flaco Campero, también que estudió en Rosario, pero era de origen tucumano, al Caimán Aracena en Córdoba, a Carlos Becerra, hijo de un gran dirigente sindical, Carlos Becerra, que también conformó el movimiento de Renovación y Cambio, Cotino Siglia, en fin, a muchísimos, no quiero hacerles porque seguramente me olvidaré de muchísimos. Lo cierto es que la coordinadora comenzó a establecer una estructura, separarse por frente de trabajo. Estaba el frente universitario y comenzó a hacer, o el brazo universitario, Franja Morada, un frente gremial, un frente real, y lo que nosotros llamábamos en ese momento el frente partidario, era el intento de ir imponiendo, en el buen sentido de la expresión, una metodología, nuestra concepción, en el propio partido, que se ensambló con el movimiento de renovación y cambio. Bueno, yo quiero, para dar lugar a las preguntas que ustedes me quieran hacer después, porque esto es una introducción, tiene que dar lugar a las preguntas, simplemente hacer a modo de conclusión un tema que es vital en nuestra vida, que me lo han preguntado muchas veces. ¿Por qué ustedes, me han preguntado, no tomaron el camino de la lucha armada, que está tan en boga? Porque, dicho sea de paso, en esos acontecimientos, bien citado el 68, nosotros no olvidemos que en el año 1967 se había producido la muerte, nada menos que de Ernesto Che Guevara, combatiendo la guerrilla en Bolivia. Y eso dio lugar a que se reformulara la lucha armada, que tuvo fundamentalmente como las primeras expresiones de vanguardia a los tupamaros en Uruguay. Pasó a ser la guerrilla rural, que era una creación ideológica de Regis Debré, que después fue asesor, fue creado con la guerrilla junto con el Che Guevara, pero después, muchos años después, fue asesor de François Mitterrand, el presidente socialista francés, uno de los últimos más grandes presidentes que ha tenido Francia. Ellos desarrollaban lo que se llamaba la denominada teoría del foco, es decir, que un foco revolucionario tenía que expandirse
tomando aquellas palabras de Mao de que un guerrillero tenía que ser como un pez en el agua, iba desarrollándose, creían que podían emular el modelo de lo que había sido la llegada del yate Gamma a Cuba y el desarrollo del modelo cubano de Sierra Maestra, pero claramente no fue. Por lo tanto, se comenzó a dar discusión acerca de la guerrilla urbana. Vale la pena que les diga que dentro del radicalismo también el debate existió. Hubieron algunos jóvenes radicales, muy respetables, que tomaron el camino de decir, bueno, si a un gobierno bueno, que respeta las garantías democráticas y demás, no puede cumplir su mandato y se derroca de manera tan atroz como fue el gobierno de Arturo Illia, mayor de las indiferencias, la Fuerza Armada capaz de derrotar militarmente a los militares. La mayoría de los de origen radical que tomaron ese camino militaron posteriormente en el ERP, en el Ejército Revolucionario del Pueblo. El Ejército Revolucionario del Pueblo fue el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Si su concepción era trotskista y el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se dividió en Congreso entre el Partido Revolucionario de los Trabajadores, La Verdad, y Partido Revolucionario de los Trabajadores, El Combatiente. Este último liderado por Santucho, que ve de origen de una familia radical de Santiago de Tucumán. Pero también otro de los lugartenientes importantísimos que tuvo fue que era hijo de un dirigente radical, San Nicolás. Por lo tanto, yo puedo decir que fueron hacia los sectores de la lucha armada, como se ha historiado bastante también. Algunos tomaron por la vía de lo que eran vertientes periodísticas mucho más de origen católica, que fue después lo que fue el germen que llevó adelante a Montoneros, aunque vale la pena decir que el sector del FARC, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias con el liderazgo de Quieto, de Roberto Quieto, era un desprendimiento del aparato militar del Partido Comunista en la Argentina, que estaban listos a sumarse a las fuerzas del Che Guevara en Bolivia cuando lo matan a Che Guevara y entonces conforman las Fuerzas Armadas Revolucionarias. FARC, Fuerzas Armadas Peronistas, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Montoneros se fusionan en una sola dirección. La verdad que el origen de Montoneros fue un origen muy extraño, feo, porque la propia proclama con la que pasan a la luz, salen a la luz del secuestro y muerte de Arambu, tenía una terminología bastante, podríamos decir, fascistoide, más bien a sectores de derecha, que estaban emparentados con algunos de los componentes también montoneros que habían sido una agrupación de extrema derecha, que era peruana. Por esas cuestiones es que fundamentalmente jóvenes radicales que eligieron ese camino de combatir con las armas, tuvieron mucha más, por su formación laica y demás, una mayor predisposición a las filas del ERP y no de Montoneros. Y nosotros, la coordinadora, hicimos un servicio histórico a la Argentina, cuando uno lo mira en perspectiva histórica. ¿Por qué lo hicimos? Porque nosotros nos plantamos, hicimos un par de análisis político y señalamos que la lucha armada era un camino de vanguardia sin retaguardia. Era una vanguardia supuestamente armada de la lucha popular, pero en realidad no era así. Y que semejante temeridad iba a producir en una represión que iba a ser terrible para todos los populares, todos los militantes populares de todos los niveles, trabajadores, de los estudiantes, de los profesionales. Lamentablemente no nos equivocamos. Por eso es que la coordinadora vale la pena resaltar nuestra relación estrecha a nivel estudiantil, a nivel político, con lo que en ese momento era el MNR y el PSP, Partido Socialista Popular, y los debates que tuvimos con ellos, porque fuimos los primeros que nos retiramos de las juventudes políticas argentinas cuando se pretendió someter a las juventudes políticas argentinas a la dirección política militar de Montoneros. Y nuestro planteo era, antes de la democracia, elecciones libres, sin proscripciones,
ni condicionamientos. Quienes se burlaban de una extrema izquierda que hablaba de que nosotros buscábamos una democracia liberal burguesa, y desde el nacionalismo tan poco democrático se reivindicaba la situación democrática, porque se decía democracia formal liberal. Alfonsín lo explicó muchísimas veces. La diferencia entre la democracia formal y la no existencia es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la posibilidad que existe de tener un abogado, un Estado de Derecho que defienda a una persona. Y por lo tanto, cuando se dice que en realidad los montoneros luchaban o peleaban por el establecimiento de la democracia, es falso. Ellos planteaban la concepción de la toma del poder por la lucha armada y la instauración de una suerte de socialismo nacional. No planteaban un planteo democrático como está requete contra, entre otros, vale la pena leer a Giussani, con Soberbios, Montoneros, la soberbia. Nos vemos mucho más una concepción, en todo caso, de Joan Garcés, que fue un teórico que asesoró al gobierno de Salvador Allende, que eran los caminos políticos hacia una concepción socialista, porque también es cierto, nosotros estábamos fuertemente influidos por el socialismo italiano, por el comunismo italiano, por la concepción filosófica gramsciana, la necesidad de eliminar todo planteo de dictadura, las conquistas democráticas, y por la necesidad de que el camino hacia lo que nosotros veíamos, una sociedad más fraterna, más igualitaria, más solidaria, fuera por la vía política de la consagración democrática en toda su plenitud. Finalmente quiero señalar entonces la enorme contribución de la irrupción de la coordinadora fue haber contenido, dar espacio a cientos de jóvenes que en buena medida no cayeron en el otro camino y que sin embargo tuvieron un compromiso de lucha para terminar con la dictadura que fue una de las mejores páginas de la historia moderna de las luchas que ahora recién comienza a reivindicarse. Y que además fue una de las columnas vertebrales para el triunfo después del movimiento de Renovación y Cambio, la consagración finalmente del gobierno de Raúl Alfonsín. Porque el fenómeno de Alfonsín pudo ser receptado por la existencia de una organización como fue la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical en todos los frentes de trabajo. Como no quiero hacer mucho más extenso esto, ahora con esto concluyo y espero que ustedes me hagan las preguntas que les resulten más interesantes. De más está decir que agradezco muchísimo y que voy a responder sin ningún tipo de reserva. Bueno, muy claro, como siempre, Freddy, y no podemos dejar de señalar que dentro de los participantes de esta charla, lo contamos a ese prócer viviente de la Unión Cívica Radical y de la democracia argentina, como es el doctor Hipólito Solari Irigoyen, así que le mandamos un cordial aplauso cibernético y reconocimiento permanente que hacemos de esta figura que pertenece a toda la democracia argentina, no solo al radicalismo. Una pregunta que ha sido reiterada es, si podés expresar, Freddy, sintéticamente, ¿cuáles serían las diferencias, vos lo has hecho en otras ocasiones, de lo que es la Junta Coordinadora Nacional con la organización La Cámpora, que por ahí, digamos, se quiere trazar algún incorrecto paralelismo por parte de algunos sectores y de algunos medios de comunicación? Bueno, agradezco mucho la pregunta, pero antes déjame hacer un homenaje también personal a Hipólito Yrigoyen,
porque yo estaba a decir cuando surgen las preguntas. En realidad, se produce el Cordobazo, que fue un hecho también extraordinario, un antes y un después el Cordobazo, porque el Cordobazo hirió de muerte a la dictadura de Onganía. Junto con 3 o 4 más, yo estaba preso en Villa de Oro. Uno de ellos era justamente Ricardo Campero. Otros están desaparecidos, como Enrique Panconi, y algunos otros que tenían militancia con nosotros en esa época. El abogado nuestro en ese momento fue Hipólito Solari Irigoyen. Pero no solo él también fue asesor y abogado de la CGT de los argentinos. Cultivó una relación estrechísima con Agustín Tosco y con Raimundo Ongaro. Y posteriormente con Marcelo Marcó, también conterráneo de ustedes, pero nosotros hemos adoptado aquí en La Plata, un poco de corresponsales del diario que él dirigió en Francia, en el exilio, La República. Y lo distribuíamos de manera artesanal como podíamos en plena dictadura militar. Y Hipólito, hemos incluso estado en la casa de él en esos años y participado de seminarios que eran de los radicales en el exilio, uno de ellos en la ciudad de Varna, por ejemplo, en Bulgaria. Cosas tan exóticas, tan anecdóticas, pero tan ricas como esa. Por lo tanto, quiero mandar mi abrazo. Con respecto a la pregunta, las diferencias son muchas. En primer lugar, nosotros no fuimos una organización hecha de poder y al calor del poder. Eso es esencial. Nosotros más bien lo hicimos de abajo. No teníamos recursos económicos, nos procurábamos propios recursos económicos. Nuestra militancia era muy artesanal. Cuando a mí me tocó ser secretario de organización de la Junta Coordinadora Nacional, me tocaba, por ejemplo, fiscalizar el desarrollo de algunas nuevas templos militantes, en el caso de Sergio Caracachov, en el caso de Mario Amaya, que también fue un directo amigo de Hipólito Solari Irigoyen. Por eso es que la diferencia es enorme. Nosotros hicimos en la militancia desde abajo, sin recursos y sin estar con prendas del poder, todo lo contrario. Y nuestra formación fue al calor de la lucha, de la confrontación con la dictadura militar. Por supuesto que tomábamos mucho del entorno que ya estoy viviendo y por supuesto que desarrollábamos nuestra propia teoría. Nosotros planteábamos, entre otras cosas, la teoría de la dependencia, tomando las ideas de Cardoso y Faeto, Cardoso el que fue presidente de Brasil y Enzo Faeto chileno, pero también tomábamos la idea de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, de la necesidad de encontrar un camino sustentable, autónomo, mucho más cercano con lo que es el radicalismo histórico. Y en esa concepción, obviamente, no tuvimos la tentación de caer en la lucha armada, como dije antes. Y el paralelo que pretende hacerse con la Cámpora, que fue una organización generada fundamentalmente desde el poder, con todas las prebendas del poder. Doctor Solari Irigoyen, sería un gusto que usted pueda referirse brevemente o dirigir algunas palabras a los numerosos participantes que están en línea en estos momentos. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Espera. ¿Está con sonido? Sí, 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 sí. Oye. Muchas gracias por el saludo, que lo retribuyo con todo afecto. Me ha gustado mucho escuchar esta reseña de una larga lucha que hemos realizado los radicales. Espera que parece que no oyen. ¿Se oye?
Sí, sí, se escucha muy bien. ¿Se oye bien? Ah, bueno, perdón, porque no entiendo mucho. Bueno, decía esa larga lucha que hemos realizado los radicales en aquellos años para la reconquista del sistema democrático que finalmente llegó en 1983. Pero es bueno recordarlo porque la democracia no llegó caída del cielo. La democracia llegó a la Argentina porque hubo una acción que entre muchos y muchos tuve el honor de integrar, que luchó para reconquistarla. Es bueno saberlo porque en política hay continuidad de la lucha y la de la Unión Cívica Radical no fue excluyente, pero fue una lucha fundamental de la reconquista democrática del país y para dejar atrás esa larga historia de malversación de nuestro sistema constitucional que empezó con el golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930 y que cerró Raúl Alfonsín con su triunfo en el año 1983. La lucha continúa y no se detiene. Bueno, hay nuevas generaciones que están actuando muy bien y cumpliendo con el rol que corresponde para sostener el ideario de la democracia, que siempre ha sido, es y será en el futuro el de la Unión Cívica Radical. Bueno, muchas gracias. La verdad que este es un broche magnífico que no esperábamos y agradecemos. Seguimos aguardando la reconexión del Zoom en La Plata con Freddy Torani para poder continuar. Hay varias preguntas aquí, pero bueno, si usted quiere seguir, doctor, narrándonos algún episodio vinculado con su larga lucha, con todo gusto, lo escuchamos. Abrile el micrófono. Ahí está, ahora sí. Bueno, aprovecho esta ocasión que usted con tanta generosidad me brinda para recordar a las figuras de los mártires del radicalismo, los que perdieron su vida por luchar por nuestros ideales y por la reconquista democrática, como el caso de Mario Vela Maya, como el caso de Sergio Caracachov, como el caso de Aredes. Bueno, no quiero olvidar nombres porque son muchos, pero que tienen su mérito y deben ser recordados. Ya le digo, sobre todo los que han sido mártires, como el caso de Caracachov, que dieron hasta su vida para que el país pudiera abandonar la noche triste del autoritarismo e ingresar en el periodo histórico que llegó en 1983 con el liderazgo de Raúl Alfonsín. Bueno, muchas gracias, doctor Solari Irigoyen. Le agradecemos y viene también a colación con lo expresado por Freddy en cuanto a la diferenciación de los sectores democráticos juveniles y que defendieron la democracia y la república en toda circunstancia y lugar frente a aquellos que querían producir los cambios en nuestra sociedad de manera violenta o encantados con la violencia, con la lucha armada. Muy bien, ha calificado usted y alguna otra gente cuando hicieron la recopilación facsimilar del periódico La República, ¿no? Que la titularon como El otro exilio,
el exilio democrático del que no se habla, porque acá hay una difusión de todo lo que es vinculado a montos y demás que estuvieron, bueno, que tuvieron que huir de nuestro país, exiliarse, pero también hubo gente que no estaba en la violencia armada y también fue víctima de las crueldades. Usted en su propia anatomía y muchos otros radicales que murieron y que tuvieron que irse durante lo que usted llamó los años crueles. Hay muchos testimonios de nuestra lucha, pero por citar uno valioso y que tuvo continuidad, fue el periódico La República, que editábamos precisamente para que se conociera que la inmensa mayoría del país no quería la violencia y que quería vivir en democracia y en paz, conforme a las instituciones de nuestra Constitución Nacional. Ahora, por aportación, ¿Eh? no, que voy a cortar. Sí. Voy a... Bueno, vamos entonces con este broche de oro del doctor Solari Irigoyen, vamos a dar por finalizada esta jornada cibernética, diciendo que agradecemos en particular a Federico Storani y a todos los participantes, que hemos superado nuestros miedos. Creemos por lo menos sin hacer algún papelón a través de las redes, hemos debutado en esto, así que bueno, los esperamos el próximo martes 26 a la misma hora, por el mismo medio. Lo vamos a tener a Rodolfo Parente y a Ricardo Campero para hablar también de los jóvenes radicales en la década del 60 y del 70, pero con un enfoque un poco más apuntado hacia lo que fue la actividad y la lucha en el marco de la Universidad Argentina. Así que buenas noches y muchas gracias.